Saludos amigos, estamos en Del Cielo a la Tierra, aquí para llevarles a aquellas personas que tienen vinculación o que están en nuestro Principado de Asturias, que tienen relación con nuestro Principado de Asturias. Hoy vamos a traerles y a llevarles a sus casas al candidato a la alcaldía de Oviedo por el Foro de Asturias. Sí, hablamos del Foro. Ha irrumpido con una fuerza tremenda en la política asturiana y de él vamos a hablar los próximos minutos aquí en Del Cielo a la Tierra. Para ello tenemos a Arturo González de Mesa, que es el candidato a la alcaldía en la capital del Principado. Un hombre que nace en 1956, que tiene en este momento 54 años y que es abogado, pero que lleva toda la vida en la capital del Principado, toda la vida en Oviedo. Porque, Arturo, naces concretamente, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? En Oviedo, y de Oviedo no te vas nunca, ¿no? Estuve en Oviedo siempre, excepto el periodo, viviendo en Oviedo, excepto el periodo que estuve haciendo el servicio militar, que en mi época se hacía el servicio militar. Yo lo hice después de terminar la carrera de soldado raso en Valencia, y excepto ese tiempo, todo el resto de mi vida lo pasé siempre en esta ciudad, en Oviedo. Estudias en Los Maristas, aunque el primero de tus colegios es el Covadonga, ¿no? El colegio de Covadonga, estudié en el colegio de Covadonga lo que fueron los párvulos que se llamaba entonces, hasta los 7 años, con aquellas señoritas magníficas, la señorita Conchita, Caso de los Cobos, y en fin, era en la calle Covadonga, en la calle Gil de Haz, que era justo donde se encuentra ahora, me parece que estaba Mafre, o un edificio de estos. Bueno, pues ahí era donde se ubicaba el colegio de Covadonga. Un poco más abajo estaba el colegio de la Milagrosa, que no se parece en nada a lo que es ahora, y enfrente estaba la casa de los Tartier, el gran palacio de la casa de los Tartier, que es donde se encuentra ahora el Corte Inglés. Y nosotros entonces vivíamos justo enfrente de donde está ahora el Corte Inglés, en Uría número 34. Luego, posteriormente, estuvimos viviendo en la calle Posada Herrera. Hablo de cuando yo era un niño y mientras estuve estudiando. Y después, ahora definitivamente, que es ahí donde aún vive mi madre, en la calle González de Valle número 2, esquina Uría. En fin, en esa zona siempre fue en la que se ha estado moviendo mi familia, y en parte de mi vida cambió muchísimo. Yo recuerdo aquellos años de niño, de jugar al balón por la calle Gil de Haz, de ir a hinchar los balones a Cerra, que se encontraba un poco más arriba, y un poco más arriba, después de pasar el colegio de Covadonga, donde está ahora el Hotel de la Reconquista, estaba el hospicio, que nos llamaba mucho la atención a los niños, porque allí siempre se decía que dejaban a los bebés y que había el torno por el que pasaban a los niños, que luego posteriormente se celebraron combates de boxeo allí, una carpa de boxeo. En fin, era un Oviedo completamente distinto el de hace casi 50 años al de ahora, pero bueno, tenía también algo de entrañable, ¿eh? Esa infancia en la que se podía jugar en la calle, ¿no? Esa infancia en la que se podía jugar en la calle, y de hecho era lo que se hacía. Estaban las barracas y los circos, y se ponían enfrente donde está ahora el Instituto Alfonso II, donde se encuentran todos enfrente de la Nueva España, del edificio Sedes. Bueno, pues ahí era donde se ubicaba todo lo que eran las barracas, lo que se llamaban las barracas en las fiestas. En fin, era un Oviedo diferente, indudablemente. En aquel maravilloso campo de maniobras, ¿no?, que llamábamos. Lo que se llamaba el campo de maniobras, pero bueno, yo ya el campo de maniobras ya no lo cogí, porque el campo de maniobras es anterior a mí. Yo nací en el 56 y el campo de maniobras creo que era bastante anterior, pero efectivamente ahí era donde lo que se llamaba el campo de maniobras, y donde se hacían maniobras el regimiento porque anteriormente había sido en el cuartel de Santa Clara. El cuartel de Santa Clara estaba ubicado donde está ahora el edificio de Hacienda. Y como nota simpática, cuando Castelao, que había sido el arquitecto que hizo la modificación de lo que es ahora el edificio de Hacienda, donde se encuentra la agencia tributaria, pues modificó todo aquel esquema de lo que era el palacio anterior que había estado, era el cuartel de Santa Clara. Lo modificaron, y ahí habían nacido, no mi madre, había nacido uno de mis tíos, porque mi abuelo era militar entonces destinado en el cuartel de Santa Clara, y cuando tenía muchísimo un recuerdo agradable, toda mi familia había vivido de niños allí, los primeros años de su vida, y cuando hicieron esa modificación que no les gustó nada,
mis tíos, mis abuelos, se enfadaron con el arquitecto que la hizo porque les pareció que había sido una cosa espantosa. Se enfadaron con el pobre Castelao pensando que era una cosa disparatada después de deshacer lo que había sido el cuartel de Santa Clara. Pues ahí estaba ubicado el regimiento que era de ingenieros. Mi abuelo era ingeniero militar y estuvo allí destinado antes de estallar la guerra. Luego, él posteriormente se había retirado por la ley de hazaña y, en fin, ya después ya no volvió nunca a incorporarse a la vida militar. Pero, en fin, sí, aquellos años fueron esos años de la vida de mis padres y de mi madre y de mis abuelos. Entonces las maniobras se hacían allí, luego las maniobras militares se hacían donde acaba de decir usted, en el campo de maniobras. De esa juventud, bueno, hay muchísimas cosas de las que hablar, evidentemente. Bueno, ¿dónde iba uno a divertirse? ¿Qué era lo que hacía en aquel momento en la capital del Principado? ¿Cómo se pasaba bien en Oviedo? ¿Cuáles eran los lugares de ocio? ¿Cómo era el Oviedo de aquellos años? Es decir, supongo que estoy hablando en este momento de los años 70 aproximadamente. Sí. Los años 70 y 70 avanzados, ¿no? Es que hay que contemplar una época que es, por lo menos yo la recuerdo, que es cuando terminábamos el colegio y empezamos a la universidad, que es más o menos cuando empiezas, por decirlo de alguna manera, a salir del cascarón, ¿no? Yo desde muy joven pensé hacer la carrera de Derecho. A mí me gustó siempre y me sigue gustando el arte dramático. De hecho, tengo una gran afición y me dedico como amateur a esa actividad. Pero bueno, en cualquier caso era una época que era absolutamente impensable. Si yo a mi padre le digo que quiero ser actor, pues excuso decirle que se hubiera podido formar. Mi padre no entendía, el pobre no entendía que semejante disparate. Y posiblemente a lo mejor tuviese razón desde el punto de vista del porvenir, porque hoy se ve claramente que los actores o se apuntan a la ceja o tienen pocas posibilidades. Pero bueno, en cualquier caso, yo elegí la carrera de Derecho y no me arrepiento de haberlo hecho. Allí, en aquellos años, pues era también completamente distinto a lo que se hace ahora. Yo recuerdo que el ambiente en el que nos movíamos aquellos años de la universidad, pues era en la parte en torno a la calle Altamirano. La universidad era un ambiente muy agradable, nos conocíamos materialmente todos, profesores y alumnos. En la época de don Armando Torrén, la época de... Yo me atrevo a decir mi querido amigo porque así nos considerábamos, como era don Juan Luis de la Ballina Velarde, que fue mi padrino político y por el que tenía una gran admiración. Y el ambiente lúdico en el que nos movíamos era mucho de salir a tomar vinos por esas zonas que digo, la pizzería. Yo enseguida me hice novio de Cristina, la que es actualmente mi mujer. Y bueno, pues sí, era un ambiente donde no había Erasmus, donde no se viajaba, donde hoy la juventud, yo veo que la gente joven, y lo celebro que así sea, cuando llega el periodo de vacar, pues se van ellos por su cuenta, organizan sus propios viajes, ahorran de una manera o de otra. También es mucho más barato ahora viajar, y las disposiciones que era en nuestra época. En nuestra época poder sacar un pasaje de avión era una auténtica, vamos, era un lujo. Es tremendo, no había vuelos baratos como hay ahora, ni esas posibilidades con estas aerolíneas de bajo costo. Entonces hacíamos una vida en Oviedo y en los aledaños de la ciudad de Oviedo. Era una vida posiblemente a lo mejor mucho más limitada, no es la globalización de ahora, pero tenía mucho de agradable, ¿verdad? Y estábamos entre los amigos, los estudiantes, luego nos cogió todo lo que fue la época de la transición, la muerte de Franco, toda la convulsión que supuso todo eso. A mí me cogió en plena carrera y sufrimos las consecuencias de los cambios legislativos y de pasar de estudiar lo que era yo recuerdo, siempre pongo como ejemplo de la carrera de Derecho un dato muy simpático que entonces parecía completamente normal. En el ámbito del derecho civil, la mujer, para poder hacer actos de disposición de sus bienes, tenía que pedir permiso a su padre, y si estaba casada, tenía que tener la autorización de su marido. Ya podía ser ingeniero de minas, juez o presidente del Tribunal Supremo. Esa señora, para poder hacer actos de disposición de sus bienes, tenía que tener el permiso de su marido. Era algo que se admitía como corriente. Luego, lógicamente, se modificó el Código Civil. Pero yo estudié
Tengo 54 años, tampoco soy tan viejo, y estudié todavía aquellas cosas que tal. Tampoco existía, por supuesto, la ley del divorcio, ni existían muchas más cosas que, en buena lógica, pues fueron modificándose, fueron adaptándose a las circunstancias, y hoy en día ya no solamente Oviedo, sino la sociedad, el modo de pensar, las libertades cambiaron mucho de lo que eran entonces a lo que es ahora. Ahora, lo que sí se está produciendo, no ya digo con relación a entonces, pero sí con relación a esos época de la transición que vivimos cuando yo tenía 19 años, es que entonces había un afecto terrible entre todos los demócratas. Quizás sea porque se echaba de menos o porque se necesitaban unos a otros. Hoy en día, sin embargo, lo que se vive es una crispación y un insulto constante y un tirarse los trapos. Y yo me acuerdo de un viejo amigo mío, más de la edad de mi padre, pero que seguimos siendo muy, muy amigos después a lo largo de los años, porque la carrera nos unió, que fue Luis Riera Posada, que fue alcalde de Oviedo. Luis Riera Posada recuerda su época de la alcaldía, o recordaba su época de la alcaldía de Oviedo, como una época de bonanza. Vivían un estado casi de fraternidad entre los concejales, como es lógico y natural, pues tenían que reprocharse lo que tenían que reprocharse, pero había una actitud, ya no digo versallesca, pero sí una cierta actitud de ponderación a la hora de plantearse las oposiciones, y si tenían que ir a cenar juntos con el del Partido Comunista, con el del Partido Socialista, iban. Hoy en día la relación es inexistente, y si existe es para echarse trapos sucios a la cara unos a otros, que por cierto hay bastantes. Después hablaremos y entraremos en materia ya en la segunda parte del programa, pero quiero que Arturo me diga exactamente cómo era aquel Oviedo y dónde iba un chaval de 18, 19, 20, 21 años a divertirse, a tomarse algo de ocio, a pasarlo bien, vamos. Sí, nosotros cuando... Aquellos locales maravillosos que había en la capital del Principado. Había por la noche, la reunión de por la noche eran Top Ten, que sigue existiendo, enfrente del ambulatorio de la Lila. Allí por los viernes y los sábados pues nos reuníamos mucho la juventud de entonces. También se celebraban muchas fiestas en los colegios mayores. Yo recuerdo que estaba entonces Amaro, mi primo, Amaro González de Mesa, estaba en el Colegio América. Y bueno, pues allí entablábamos muchas relaciones y había muchas fiestas, se pasaba muy bien. Y luego pues había el ambiente de tomar vinos, lo que decía la calle Altamirano, Casalito, en Casa Manolo, en la pizzería, que era la pizzería, porque ahora hay pizzerías, entonces era la pizzería, no había más pizzería, que es donde estaba el antiguo Suizo. Yo no me acuerdo ahora qué local hay ahí. Era el ambiente donde nos movíamos, la parte antigua, y después ya empezaron a abrirse posteriormente otros locales en la calle Mon, y en la calle Oscura, el Casa María, el Postigo, estaban los caracoles yo no me acuerdo ahora el nombre, de Goyo. No sé si se acordarán de él, los caracoles. Y en ese ambiente nos movíamos, de tomar vinos, de salir, de dar una vuelta, estudiábamos algo. Ahora la juventud va a estudiar a los centros de estudio, que es algo importante también desde el punto de vista municipal, el tratar de ese tema. Entonces no había centros de estudio, se estudiaban en las casas. Y algo en la biblioteca de la facultad. Pero fundamentalmente se estudiaba en las casas, que era donde incluso te reunías por la noche en casa de algunos amigos para preparar algunos exámenes de las asignaturas más fuertes, y era un poquitín en el ambiente en el que nos movíamos, entre anécdotas, bueno, pues era un poco, seguías más o menos a las chicas que te gustaban, sabías por la zona que iban, en fin, era un ambiente, hombre, más de ciudad pequeña, menos cosmopolita que ahora, pero muy agradable en cualquier caso. ¿Dónde le cogen a Arturo González de Mesa, el candidato de Foro Asturias a la alcaldía en la capital del Principado? Dos fechas tremendamente importantes. La primera, la muerte de Franco, y la segunda, ese 23 de febrero. ¿Dónde le cogen a Arturo González de Mesa esos dos momentos? Bueno, la muerte de Franco me coge la cama, como todo el mundo, porque Franco murió en la madrugada del 19 al 20 de noviembre. Yo estaba durmiendo cuando me levanté por la mañana para ir a la facultad. Me acuerdo perfectamente que, bueno, mi padre ya lo había estado oyendo por la radio, y que, bueno, que efectivamente ya habían dado la noticia que murió Franco. Fuimos a la facultad de Derecho, que era donde vamos a la calle de San Francisco, donde está la universidad, y nos estaba esperando el decano fuera,
Armando Torrent. Y ya nos puso antecedentes que la facultad cerraba, que la universidad cerraba ese día, porque ya se había dado noticia de que había muerto Franco. Era una noticia oficial, aunque todavía no había dado el comunicado oficial. Era oficial, pero el comunicado oficial lo tenía que dar el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, que en ese momento, bueno, pues como no había nada que hacer, era un día divertido, porque en cierto modo, para la gente joven, pues bueno, no el hecho de que se muriera o no se muriera Franco, nosotros no estábamos en eso, pero bueno, era una novedad periodística, estábamos pendientes, estaba todo el mundo pendiente, la policía alerta por si había algún movimiento subversivo, no había habido ningún movimiento subversivo de ningún tipo, nada. Y fuimos a Logos con unos amigos, y estando en Logos, donde yo no sé tampoco ahora ya que está en Logos, porque lo cerraron Logos hacía muchos años, está cerrado ese local. Bueno, pues fuimos a Logos, que por aquel entonces existía Logos, y ahí estuvimos tomando un café y un pincho o alguna cosa, y ahí fue donde me cogió la comunicación oficial de Carlos Arias Navarro de la muerte de Franco, que luego fue parodiada y fue sacada a colación en muchos sitios. Y recuerdo que eso fue así, la noticia de la muerte de Franco, y luego los 3 días siguientes con todos los medios de comunicación, la coronación del rey, en fin, me cogió, recuerdo perfectamente, yo tenía 19 años entonces, era más pequeño de lo que son mis hijos ahora. Y luego el 23 de febrero me cogió en mi casa, era por la tarde, me cogió estudiando. Vivía mi padre, fue el último año de vida de mi padre, y yo me acuerdo que, estando estudiando, lo único que oí fue decir a mi padre a gritos: entró la Guardia Civil en el Congreso, y ya enseguida empezó a sonarse música militar. Y yo había quedado con mi novia en el Café de Alfonso, que también cerró, porque aquí cierra todo. Esto es el Café de Alfonso, que estaba en la calle Pelayo. Sí. En la calle Pelayo, el Café de Alfonso. Aquel gran maître que era Alfonso, con su pelo pelirrojo ya blanco al final. Y fui a buscar a mi novia y decirle: oye, que es que acaban de dar un golpe de Estado, vamos a guarnecernos en casa porque no se sabe lo que puede pasar. Y fue lo que hicimos. Y estuvimos allí tranquilamente, oyendo las noticias, viendo cómo iba evolucionando todo, y afortunadamente evolucionó para bien, porque en aquel momento no se sabía cuáles iban a ser los derroteros, ni tampoco cuál iba a ser la posición del rey, ni cuál iba a ser la posición de las distintas capitanías generales. Como digo, afortunadamente fue todo para bien. Tampoco tengo que reconocer que entonces yo, que no conocía la vida militar, todavía no había entrado en quintas, que era como se decía entonces, no conocía la vida militar, ni había hecho el servicio militar todavía, desconocía cuál podían ser las consecuencias. Es decir, oye, que den un golpe, que entraron los militares, no se sabía muy bien si era un golpe a lo de Gaulle, si era un golpe militar, iba a ser sangriento, si era simplemente para poner orden, no se sabía exactamente. En ese momento la gente tenía un despiste terrible. No se vivió en general entre la gente, yo creo, una sensación de excesivo susto. Más que susto era expectación. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? No, era más expectación que susto. Comprendo que determinados sectores, determinadas personas que habían vivido la clandestinidad de una manera clara, estuviesen preocupados. Yo lo comprendo perfectamente. Nosotros no era el caso nuestro, tengo que reconocerlo. No estábamos en una posición de clandestinidad, ni mi familia ni yo, y no vivíamos esa sensación, pero desde luego la gente del Partido Comunista, del Partido Socialista, sobre todo del Partido Comunista, que eran los que entonces habían tenido poder y se les conocía en la época porque el Partido Socialista se apuntó mucha gente después del 75, pero el Partido Comunista ya lo eran antes, que estuviesen notoriamente preocupados porque efectivamente ellos habían conocido lo que había sido la persecución y lógicamente, pues sí. Arturo, ¿por qué la carrera de Derecho? ¿Por qué Derecho? Pues la carrera de Derecho, en principio yo la carrera de Derecho la hice pensando siempre en ejercer la abogacía. A mí me gustaba la abogacía como actividad, me pareció, y no me arrepiento de haberlo hecho, aunque insisto, echo de menos, y hice algún pinito haciéndoles la competencia a ustedes, porque yo hice algo de periodismo, me permití la libertad de dirigir un programa de televisión local fuera de aquí, en un programa local de ámbito local nada más, yo siempre empezaba el programa: soy el director de este programa, y les he de decir que me dirijo a mí solo porque era yo solo el que actuaba. Me ponía una cámara y hacía
era una cosa un poco de tipo cultural y daba con relación a las cuestiones derivadas del teatro y de la canción bueno, lo pasaba muy bien haciendo estas cosas. El periodismo siempre me gustó. No había periodismo, no lo había en Asturias, no me planteábamos esa posibilidad mis padres entonces de poder estudiar fuera, pero bueno, en cualquier caso sí quería hacer derecho y siempre me gustó, como le dije, el arte dramático, la dirección de teatro, más que de cine. Y me hubiera también haber gustado eso. Yo siempre digo una cosa, que a mí me gusta mucho la abogacía, que el único problema que tiene la abogacía, que es tener que vivir de ella. Sería extraordinario ejercer la abogacía sin tener necesidades económicas de vivir de ella, porque muchas veces pues es desagradable cuando un pleito no sale como quisieras pasar una cuenta, o cuando tienes que estar pendiente, en fin, divertirse más ejerciendo la abogacía. Entonces me divierto haciendo la otra actividad que me gusta, que es el teatro, pero quizás si fuera a la inversa diría que qué pena tener que trabajar de actor y ganar el dinero como actor, porque lo que me gustaría sería ser actor sin tener que vivir de ello, y ejercer la abogacía como amateur. Pero en fin, la circunstancia es esta y es a lo que me dedico. Bueno, casado con Cristina, Cristina Serrano, con 3 hijos, Arturo y 2 gemelas. Cristina y Lola, 2 gemelas que, bueno, llegaron, dices... en 1990. En 1990, y sin pensar, dices tú, bueno, viene una solo, pero venían 2. Bueno, ya cuando en la época nuestra ya se hacía las ecografías y ya se sabía, yo me acuerdo claro, yo era muy joven entonces, tenía 32 años, ¿no? Llevaba pocos años ejerciendo la abogacía, acababa de comprar mi casa, estaba con una hipoteca importante, tenía, bueno, en fin, y tenía un hijo, Arturo. Entonces yo me acuerdo que la médico que estaba siguiendo a Cristina, mi mujer, en la trayectoria del embarazo, le llamó la atención alguna cosa, que dijo, hombre, voy a hacerte una ecografía porque quiero ver que hay algo ahí que no acabo de ver claro, tal. Bueno, no le dimos ninguna importancia, entre otras cosas porque cuando tienes 30 años o 32 años casi no das importancia a nada, o por lo menos yo creo que no te preocupas, no le das importancia pero no te preocupas tanto de las cosas. Y yo me acuerdo que bueno, pues fuimos al hospital a que le hiciera la ecografía y yo me quedé con Arturo, mi hijo, abajo mientras ella subía a hacerse la ecografía. Ahí estaba una telefonista muy atenta con mi hijo jugando y entonces me llamaron y dijeron, suba que quiere hablar la médico con usted. Entonces yo me alarmé porque ¿qué pasa aquí? Quedó Arturo, entonces Arturo tenía 2 años armando una perreta terrible, unos gritos, y yo subí para arriba, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasó? Dijo, enhorabuena, vas a tener gemelos. Entonces yo llevé un susto tan grande que cogí, me quedé sentado en una silla y dije, pero si no tengo dinero. Porque me parecía terrible. Es decir, si tengo ya que trabajar para sí, esta familia. El cupo estaba en 2. El cupo estaba en 1. El cupo estaba de momento en 1. Lo del segundo, pues son las cosas que, bueno, tal, en fin. Pero de repente el cupo estaba, yo creo que ya estaba cubierto. Bueno, pues en fin, luego las cosas, afortunadamente, pues fueron normal, no voy a decir que hayan sido de maravilla, pero fueron bien, normal, la vida, bueno, ahora tienen ya Arturo 24 años, las gemelas 21, ya están Arturo trabajando, las gemelas haciendo la carrera de Derecho, siguiendo los pasos de su padre, son buenas estudiantes y bueno, veremos a ver a qué se dedican luego. Yo no quiero desanimarlas ni animarlas a nada, porque no quiero condicionarlas absolutamente en nada, ninguna de las dos, pero bueno, de vez en cuando me consultan y me exigen incluso que las ayude, porque, oye, papá, porque tienes que ayudar. Muchas gracias, porque tenían un examen de extranjería, que yo no me acuerdo, cambió mucho, yo de extranjería no. Dijo, mira, tienes que ayudarnos a preparar con nosotras una de ellas, tienes que preparar con nosotras el examen de extranjería, porque tenemos el examen pasado mañana. Dije, es que yo de extranjería ahora no me acuerdo de nada. Pues ya lo estás estudiando porque nos entra fijo. Digo, coño, estudiarlo vosotras, que yo no, pues tuve que estudiar extranjería para ponerme al día con ellas, con lo cual me tienen un poco a
de profesor particular de ellas. Pero bueno, encantado en cualquier caso. Bueno, pues si te parece, Arturo, vamos a irnos al descanso. Dentro de un instante volvemos y volvemos ya a entrar en materia política, que es para lo que en este momento el candidato de Foro Asturias está en nuestro programa. Aparte de conocerle personalmente, pues saber exactamente qué es lo que propugna para la capital del Principado. Es el candidato a la alcaldía en el Ayuntamiento de Oviedo por Foro Asturias. Señoras, señores, volvemos en un instante en Del Cielo a la Tierra. Seguimos adelante en Del Cielo a la Tierra con el candidato de Foro Asturias al Ayuntamiento de Oviedo, con Arturo González de Mesa. Arturo, nos habíamos quedado ya en el tema político y el tema político comienza ya en 1987, porque en 1987 hay un primer contacto con el mundo de la política y con el mundo de la política municipal. Efectivamente, pero dura muy poquito, porque a la sombra un poco de Juan Luis de la Ballina Velarde, que como le decía anteriormente había sido profesor mío de Derecho Administrativo y con el que mantenía relación habitual, aparte que, bueno, él también conocía a mi familia y, bueno, un hombre que además era muy amable, un hombre seco, de modo de ser seco, y daba una apariencia de distante, pero que luego no lo era tanto. Luego era un hombre extraordinariamente cariñoso y cercano, pero él al principio sí daba una sensación, la propia figura de él, yo lo recuerdo muchísimo. Bueno, pues fue el que me lo dijo: hombre, ¿por qué no te apuntas aquí, estás aquí con nosotros y tal? Y bueno, pues yo creo que tú tienes un buen perfil político. Y bueno, y dije, bueno, pues sí, me lo propuso el profesor. Y entonces fue cuando Isidro Fernández Rozada yo creo que entonces era el secretario del partido, no sé si era presidente ya, no me acuerdo ya, o secretario regional o presidente, no me acuerdo. Bueno, en cualquier caso era la época que era el presidente nacional del partido era Hernández Mancha. Desde entonces el Partido Popular era Hernández Mancha, o de Alianza Popular. Entonces me propusieron ir en la lista entre los concejales. Fui un número que era, me parece, creo recordar, el número 15, no había expectativa ninguna de poder salir entonces. Bueno, y acepté. Pero acepté entonces antes incluso de que, no el número, sino el ir en una lista de concejal, antes de que se hubiera propuesto a Gabino de Lorenzo presentarse como candidato a la alcaldía. Es decir, yo accedí antes que Gabino de Lorenzo, a pesar de que Gabino de Lorenzo es algo mayor que yo, bueno, bastante mayor que yo, creo, tampoco sé exactamente la edad que tiene, pero esa fue la trayectoria política mía corta, no porque me presenté, como digo, a aquellas elecciones en aquel equipo que no ganó Antonio Masip entonces, y yo seguí afiliado al Partido Popular durante todos estos 24 años que transcurrieron sin ningún tipo de actividad política de ninguna clase, actividad política que tampoco me da la impresión de que haya tenido a nivel interno en Asturias el Partido Popular, porque si se fija usted, la participación de los afiliados fue absolutamente inexistente. Yo había veces que preguntaba si no es porque me pasaban el recibo una vez al año de 300 pesetas o 400 pesetas por el banco, yo no me enteraba ni de que estaba afiliado al Partido Popular porque no contaban con uno para nada. Y bueno, así transcurrieron estos 24 años. Pero se dio la circunstancia de que fue cuando se plantea la posibilidad de que Francisco Álvarez Cascos sea candidato por el Partido Popular a la presidencia del Principado de Asturias. Yo no dudé absolutamente ni un momento en que esto iba a ser recibido con aplausos por todo el mundo, y que, por supuesto, los señores que aquí estaban, el señor Ovidio Sánchez, el Gabino de Lorenzo, Reinares, en fin, todos estos señores que forman parte de toda esta especie de esperpento político que tiene el Partido Popular en Asturias, iban a recibirlo con los brazos abiertos, o si no lo recibían con los brazos abiertos, al menos dentro de mi terrible inocencia política, que no iban a atreverse a cuestionarlo. Yo creí que así iba a ser. Bueno, por lo menos va a llegar una persona que va a poner esto en orden y que va a hacer que funcione el partido como hizo en su día que funcionase cuando fue secretario general. Yo entonces llevé dos sorpresas. La primera fue la negativa del partido en Asturias,
Bueno, la callada, porque el presidente Ovidio Sánchez se marchó, no quiso saber nada, ni hizo declaraciones, y las decisiones las tomó todas el señor de Lorenzo. El señor de Lorenzo tomó la decisión de que no fuese el señor Cascos candidato a la presidencia del Principado de Asturias, y lo decide, y además decide a su vez en torno a una mesa con unos comensales que no sé quiénes serían, que la candidata iba a ser esta señora Fernández Espinosa, como la llama el señor Rajoy. Bueno, pues la señora Espinosa la proponen él, lo decide él. Aquí los órganos del partido no deciden absolutamente nada y deciden que sea ella. Bien, seguimos en esa expectativa, pensando siempre que el Partido Popular, es decir, a nivel Madrid, no iban a aceptar esta especie de órdago que había echado el señor de Lorenzo, que nos parecía una actitud absolutamente rocambolesca, porque no tiene otro nombre, es decir, en café va a ser esta. Es cosas de Gabino, ¿no? Y la sorpresa es que yo hasta el último momento, que pensé que no, es que Rajoy bendice esa decisión que, como digo, es absolutamente rocambolesca y impensable de desdeñar completamente a Francisco Álvarez Cascos para proponer que sea esta señora la presidenta. La sorpresa es terrible, ¿no? La sorpresa es doble. Por un lado, que no lo acepten, y por otro lado, ya que Madrid lo... Entonces, en ese momento, yo ya dije, bueno, ya pasaba un poco de tiempo, esto se acabó. Aquí no hay nada que hacer. Es decir, aquí no pintamos absolutamente nadie, nada. Esto es una clara oligarquía de partido, donde las bases no tienen absolutamente nada que hacer, donde los congresos no funcionan, donde está todo manga por hombro. Y fue cuando un grupo de gente, yo no estaba en ese momento entre ese grupo de gente, deciden formar un partido político, hacer un partido político nuevo, para que proponer a Francisco Álvarez Cascos que sea el que lo presida, que presente su candidatura, como se hizo, la única candidatura que se presentó al Congreso Constituyente en el restaurante La Campana. Entonces yo decidí afiliarme a ese nuevo partido, pero sin formar parte de ninguno de los órganos de dirección del mismo. Es decir, yo no formé parte en ninguna plataforma ni de coordinador de ninguna zona, ni de los órganos de dirección, un simple afiliado de base. Es decir, hasta el extremo de que yo fui al Congreso Constituyente en La Campana, fui en bicicleta, porque era un domingo que hacía un día magnífico, magnífico. Y fui en bicicleta a ir a votar y a ver cómo se celebraba el Congreso y a escuchar las distintas ponencias. Y me llamó la atención algo que yo quiero significar y que se habló poco. Y es que se presentaron unas cuantas enmiendas a los estatutos. Y en esas enmiendas, muchas veces en contra de la mesa, es decir, de la dirección que formaba de la mesa, que todavía no estaba formada la dirección, pero en contra de la mesa que lo había constituido, se aprobaron varias enmiendas porque se votó. Y eso parece que choca bastante frontalmente con la idea de falta de democracia interna que se quiere transmitir en algunos sitios. De falta de democracia interna, nada. Hay enmiendas que se aprobaron en contra del criterio de la mesa y en contra porque muchos de la mesa luego formaron parte también de lo que es la directiva del grupo político. Uh-huh. Pues se votaron y están en los estatutos las enmiendas, es decir, democráticamente. Por lo tanto, ahora, bueno, pues hay gente como está este señor Sabino, que un periódico de tirada regional importante, digo importante por el número de ejemplares que vende, es capaz de dedicarle 2 hojas enteras a un señor que se afilia al partido para que lo nombren candidato a la alcaldía por Avilés, y que como lo nombran a la semana siguiente se da de baja y dice que se da de baja porque es un partido poco demócrata. Él interpreta la democracia como que lo propongan a él, y si no lo proponen a él no es democrático. Bueno, pues vi entonces que efectivamente eso estaba funcionando. No tuve más participación hasta que me llamaron por teléfono para proponerme la posibilidad de ir a la candidatura, si tenía disponibilidad para ir a la candidatura de la alcaldía de Oviedo. Yo llevé una sorpresa, le aseguro que absolutamente extraordinaria, porque yo no conocía a Francisco Álvarez Cascos, no conocía absolutamente a ninguno de los miembros los conocía de vista, de saludarte, porque en Oviedo te conoces, de los miembros de la directiva, ni a Pelayo Roces, ni a Enrique Sostres. Conocía a Gonzalo Botas porque era compañero mío de profesión, a Teresa, la actual secretaria general, tampoco la conocía, a Isidro Blanca tampoco,
No conocía a nadie. Y me propusieron, y no conocía a Francisco Álvarez Cascos personalmente hasta que fui propuesto por la Junta Local. Mejor dicho, no hasta que fui propuesto por la Junta Local, hasta que fui aprobado, porque sí hablé con él por teléfono cuando fui propuesto por la Junta Local, que me llamó para felicitarme por la propuesta que me habían hecho, que había hecho la Junta Local. Hasta entonces no lo conocí, no me conocía de nada él a mí. Y de hecho, insisto, la lista los concejales, la lista que tenemos de propuesta de concejales por parte de Foro en Oviedo, la hicimos. Se propuso a la plataforma que estaba constituida en Oviedo, se aprobó por unanimidad, y Francisco Álvarez Cascos no puso una sola pega, no intervino en nada, ni él ni ninguno de los miembros de la dirección regional del partido. Es decir, esta es la lista, ¿es vuestra lista? Sí, aceptada, no la cuestionamos en absoluto. O sea, esto funciona así, créame que funciona así, es decir, aquí no hay trampa ni cartón. No hay democracia interna. Lo dice y le dan un bombo, cierta prensa, le da un bombo muy especial a esto, y me llama la atención que lo haga, porque si se fija usted, ¿cuántas personas pidieron la baja como consecuencia de esto? ¿30, 40? Estamos hablando de un 3 por 1000 de la afiliación, de un 3 por 1000, un 4 por 1000 de la afiliación, porque hablamos de 10.000 afiliados. Bueno, no me parece que eso sea significativo de nada, significativo de que es un partido en crisis, de que es un partido con falta de democracia interna, de que es un partido donde no se oyen las bases. Ahora mismo, nosotros precisamente, los que estamos en la candidatura de Oviedo, porque todavía no está formada la Junta Local, esto fue todo muy rápido, los que estamos en la candidatura de Oviedo, pues bueno, hay gente preparada, está concretamente uno de los candidatos a la concejalía, que es José Antonio Donate, que va de número 4, y Patricia Isla, que va de número, que ya no me acuerdo ahora si va de número 7 o número 8, están llamando a los distintos afiliados que mandaron su currículum para que se pongan a disposición para temas de interventores, para temas de programación, para cerrar asuntos, para propuestas. En fin, se está en contacto, se está empezando además cada vez más, ahora mismo, a tomar contacto con todas las bases y con todos los afiliados de Oviedo. Esto en Oviedo lo estamos haciendo. O sea, hay una comunicación permanente y tratamos de hacerla todavía muchísimo más fluida y mucho más participativa. Y eso va a ser precisamente lo que nos vaya a dar la victoria, porque nosotros tenemos el apoyo de todos los afiliados, cosa que estoy convencido que no tiene el Partido Popular ni el Partido Socialista. Arturo, hablamos de la política en Oviedo. Bueno, que Francisco Álvarez Cascos ha entrado evidentemente como un vendaval en la política asturiana está absolutamente claro. Es decir, negar esto es negar la evidencia. Yo creo que nadie, absolutamente nadie puede negar que entra directamente con una fuerza terrible Francisco Álvarez Cascos. Pero hablamos de la política local. Y en política local hay un tema en el que Arturo González de Mesa, Foro Asturias, está incidiendo, como están incidiendo otros partidos políticos. Villa Madalena. Oviedo y Villa Madalena. Villa Madalena es, yo diría que un escándalo terrible, ¿no? Villa Madalena, los otros partidos políticos empezaron a hablar de esto ahora, porque cuando empecé yo a sacarlo, se lo hice mención a eso en otro programa anterior que hice con ustedes y también en prensa escrita. Me preguntaron por Villa Madalena, que parecía que iba a ser la pregunta complicada. ¿Y usted con el tema de Villa Madalena? Yo lo tuve claro desde el primer momento. Ya no porque yo sea jurista o no sea jurista, sino porque me parece un disparate. Como es un disparate completo, lo primero que nosotros vamos a plantear en cuanto lleguemos al ayuntamiento va a ser la declaración de lesividad de la expropiación y, por supuesto, del convenio de Villa Madalena. Porque yo lo que tengo absolutamente claro es, primero, si empezamos desde el principio, ¿hay alguna razón de necesidad, de utilidad pública, de interés social en la expropiación? Es decir, ¿hay alguna necesidad de quedarnos nosotros con ese palacete o con ese chalet, no sé exactamente cómo llamarlo? ¿Lo necesitamos para algo? ¿Compensa su valor con la expropiación, con la utilidad que se le va a dar? Porque, oiga, si eso está utilizado para una biblioteca, no se puede utilizar muchas más bibliotecas a un precio muchísimo más barato que tenga que ser ese palacio. No entiendo la razón de utilidad. ¿Se sabe exactamente la necesidad que existe de un aparcamiento de las características del que se pretende hacer la necesidad? Porque si usted va quitando en épocas muy puntuales o en fechas muy puntuales, que quizás algún día en época de Reyes o en época de puede haber dificultades de aparcamientos en Oviedo, a cualquier hora del día tenemos en los aledaños de la calle Uría el aparcamiento de La Escandalera,
el aparcamiento del Corte Inglés, el aparcamiento de la Estación del Norte, el aparcamiento del Centro de las Salesas, el aparcamiento de Longoria Carvajal, el aparcamiento de la calle Covadonga, el aparcamiento de la calle Foncalada, el aparcamiento de la calle García Conde. Por favor, me digan a mí qué justificación hay para hacer ese aparcamiento. No existe esa justificación. No existe tampoco ninguna planificación sobre las consecuencias que pueden ser terribles para el Parque San Francisco. Pero no se olvide usted que el Parque San Francisco, precisamente en la zona donde se van a hacer las obras, es la que está más cercana a lo que fue el convento de los franciscanos, donde está ahora el Palacio de la Asunta, y que están precisamente, probablemente, los árboles más antiguos del parque. Las consecuencias se valoraron. ¿Están en algún sitio que podamos verlas y saberlas para tomar esa decisión absolutamente disparatada? ¿Se sabe y se calculó las consecuencias que puede suponer para el comercio de la zona centro de Oviedo? Porque claro, los comerciantes de la zona centro de Oviedo se van a ver como consecuencia de esto, si se llevara a efecto, unas consecuencias para ellos letales, porque claro, si a esta gente se les paraliza la venta durante los años que dure los trabajos, 4 o 5 años, y como decía Álvarez Zaragoza, el presidente de los empresarios de esa zona, los otros 4 o 5 que pueda suponer la nueva adaptación, cambiar las costumbres para volver otra vez a empezar a comprar en esa zona, pues a esta gente se les lleva a la ruina completamente, ¿eh? Esto son unas consecuencias terriblemente letales. Pero hay más cosas, porque la gente dice, no, pero ustedes ¿cómo piensan solucionarlo? Porque claro, una declaración de lesividad, eso tiene que ser, porque empiezan los juristas y tal, es que la reversión del bien tiene que ser solicitada por el expropiado, no por la administración. No, yo hablo de la nulidad, no de reversión, hablo de la nulidad, hablo de que se declare nulo la expropiación. Y los actos nulos de pleno derecho son nulos de pleno derecho y no causan efectos desde ningún momento. Que se devuelva a sus propietarios. Y si tal cosa no se pudiera hacer, hoy os pidiesen algún tipo de responsabilidad o de indemnización por ello, mire usted, ahí está la responsabilidad contable del señor alcalde, de don Gabino de Lorenzo, y de los concejales, que sean responsables de no haberse consignado el justo y precio en los plazos establecidos, que da derecho, conforme establece el artículo 50 de la Ley de Expropiación Forzosa, da derecho a que el expropiado pueda exigir una nueva valoración. Y en esa nueva valoración es cuando se vino el convenio. Comprenderá usted que no tenemos por qué soportar una negligencia de las características, una negligencia contable por parte del alcalde de Oviedo de esas características de muchos miles de millones de euros. Vamos, no tiene absolutamente ningún cobijo legal de ningún tipo. Este señor es responsable de todo eso y tendrá que responder. Yo veo una cosa clarísima en esta historia. Lo que ya me llama la atención es que ahora se hayan subido a este automóvil que nosotros conducimos la candidata del Partido Socialista, la señora Sáez, porque yo durante todos estos años no estaba en ningún sitio, estaba en mi vida privada, al igual que todos los concejales que yo propongo como tales para presidir el consistorio. Ella no, ella lleva muchos años ya en política y otros y no se le oyó hablar mucho de Villa Madalena, se le oye ahora. Ahora precisamente es cuando se le oye hablar de Villa Madalena. Antes nada, se le oye hablar ahora que perdió el juicio. No me refiero al juicio mental, me refiero al juicio famoso que perdió en esa querella que parece que presenta y que no acierta al hacerlo contra el señor Reinares. Quiso apagar un fuego y se quemó. Sí, la expresión que hace ella tiene mucha razón, se quemó, porque resulta que nos encontramos con que de un lado el señor de Lorenzo tiene el marrón, permítaseme la expresión esta un poco cheli, de Villa Madalena, y por otro lado la señora Sáez tiene el marrón de Venturo 21. Claro, una señora que parece que estando directora, lo dice un juez, en una resolución judicial que no es firme, pero lo dice, que esta señora estaba apoyando con fondos de la comunidad desde una dirección regional a una empresa que estaba participada por su marido. Esto parece que exige una responsabilidad política. No entendemos de ninguna manera que esta señora se presente a las elecciones. Y tampoco entendemos por qué el Partido Socialista no le exige que no lo haga. Pero claro, esto forma parte todo, mire usted, forma parte todo del espectáculo, del status quo que se creó en esta región y en esta ciudad.
Por un lado, tenemos, yo creo que un acuerdo, una connivencia entre los dos partidos para que a nivel regional gobierne el Partido Socialista, eso es hasta ahora, y que a nivel municipal gobierne el señor Cascos, hasta ahora. Ahora parece que las cosas están empezando a moverse y está la gente empezando a preocuparse. Hay una cosa muy clara, el caso de Río Pedre. Yo no oí todavía a nadie del Partido Popular, yo no sé si es por desidia, porque están acostumbrados a no hacer absolutamente nada, nada de nada, no oí a ninguno preguntar por este caso, pedir una investigación parlamentaria del Parlamento asturiano, no voy a hacer absolutamente nada, no saben hacerlo, o ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se investiga claramente lo que está pasando, por ejemplo, con esta presa, con Ingrafo, en el Ayuntamiento de Oviedo? Por muy legal que sea, que yo no voy a discutir que sea legal, porque vamos a presumirles a todos la legalidad, que se estén dando concesiones, que todas las concesiones para la venta de material de papelería o de librería lo tengan con estos señores simplemente porque los contratos no lleguen económicamente a ser lo suficientemente elevados para que puedan entrar en un concurso. Bueno, pues todo esto debe averiguarse políticamente, debe seguirse, porque ¿cómo lo va a seguir el Ayuntamiento de Oviedo? Es decir, la oposición, si al mismo tiempo no lo está siguiendo la oposición en el Principado. Es decir, esto tiene un tufo claro a acuerdo, ¿verdad? A que, bueno, no vamos a sacarnos los ojos unos a otros. Vamos a hablar del Cercoviedo, que eso queda muy bien, es muy populista. Nos hacen Cercoviedo, ¡ay, este Gabino que bien nos defiende, el Cercoviedo! Y tal. Vayamos a cosas de verdad, que es esta la política de verdad. Y tenga usted en cuenta una cosa, que es un mensaje que dice Cascos, y yo creo que es muy certero, que dice que si queremos cambiar el destino, cambiemos el camino. Si queremos cambiar el destino de Asturias, vamos muy mal apoyando al Partido Socialista o al Partido Popular. ¿Por qué es apoyar a los que están? Es que no cambiaron. Ya no son los mismos perros con distintas cadenas. No, son los mismos y las mismas cadenas. Son todos ellos iguales. Es decir, son los mismos, aquí no cambia nadie. Ciudad del Conocimiento. ¿Qué es la Ciudad del Conocimiento que propone Arturo González de Mesa? Bueno, esto de la Ciudad del Conocimiento es un poco difícil de explicar. Está en nuestro programa la idea de cambiar un poco la ciudad de urbanismo. La idea de la ciudad son edificios, la ciudad son calles, todo eso está muy bien, pero ya están hechos los edificios y las calles. Ahora la gente tiene que empezar a trabajar, ¿verdad? Y la gente puede tener una ciudad muy bonita, pero si tiene una ciudad muy bonita, con unos semáforos pintados muy bonitos y con unos edificios muy bonitos, que los tenemos y que indudablemente la ciudad mejoró desde que accedió al poder el señor de Lorenzo, porque nadie va a discutir que tuvo unos primeros años magníficos de mandato. Y si me permite hacer un pequeño paréntesis, unos primeros años políticos buenos del señor de Lorenzo, curiosamente, cuando no tenía experiencia política, eso que a mí se me reprocha ahora, que no tengo experiencia política, pero precisamente los buenos años de Lorenzo era cuando no tenía experiencia política. Los malos fue cuando la adquirió. Bueno, hecho este paréntesis, que yo quería llamar la atención sobre este punto, lo que la Ciudad del Conocimiento significa una cuestión muy sencilla. Significa una cuestión muy sencilla. Resumir la teoría de la relatividad tampoco se puede resumir, pero bueno, es simplemente aprovechar lo que es el desarrollo de la gran capacidad del individuo, ¿verdad?, para conseguir, de alguna manera, que sea la mente humana, la explotación de la capacidad de conocimiento del ser humano, para obtener con ello ese desarrollo del capital humano que llevamos todos dentro y obtener un beneficio. Y se puede. Parece que esto suena un poco a poesía, ¿no? Pero esto ya viene de antiguo. Yo creo que fue un premio Nobel Gary Becker, quien lo empezó, y que ganó un premio Nobel precisamente por esta teoría de la economía del conocimiento, el que empezó a desarrollar esta teoría de que estaba en el individuo, en la capacidad que tiene en su mente, la posibilidad de gran desarrollo. Si nosotros conseguimos en Oviedo establecer unas buenas relaciones entre la universidad, que actualmente vive de espaldas al Ayuntamiento de Oviedo,
entre el hospital universitario, que tiene unos centros de investigación. No olvidemos que nuestro hospital, el hospital universitario, es eso, un hospital universitario donde hay unos importantes centros de investigación. Si logramos establecer esa especie de acuerdo y no vivir de espaldas a él, si logramos establecer convenios entre las universidades del mundo, otros centros de investigación, podemos conseguir que Oviedo, esas personas que salen de la universidad, esos talentos que los hay y salen de nuestra universidad, no se vayan. Es una pena, tienen que irse porque no tienen trabajo. Si conseguimos que se queden, si conseguimos así, a través de los convenios, a través de acuerdos, que se queden, no solamente habremos conseguido que se queden, habremos conseguido también atraer a otros talentos de otros lugares, fuera de Asturias, fuera de España, que vengan aquí. Lo habremos conseguido, porque no se olvide que el talento genera más talento de forma exponencial. Conseguiremos gente con una renta per cápita, una renta disponible más alta. Con una renta disponible más alta, que significa gastar más dinero y generar también empresas de otro tipo. Esto se puede conseguir porque tenemos una ciudad magnífica para ello, con una excelente calidad de vida. No se olvide que psicológicamente es importante para poder trabajar con la cabeza talentosamente. El estar a gusto en una ciudad es fundamental. Tenemos, como digo, la universidad, tenemos el hospital y tenemos también los premios Príncipe de Asturias, que hacen de Oviedo una ciudad que se le conozca. Y entonces todo eso, bueno, pues en fin, puede favorecer el que se lleve a cabo este tipo de actividades. Me hacen señas de que prácticamente nos queda 1 minuto y medio, 2 minutos como mucho, 3 cositas, pero tiene que ser ya prácticamente en un segundito cada una de ellas. Real Oviedo. Real Oviedo es un problema. Real Oviedo hay que empezar a contar con la gente que verdaderamente siente los colores del Real Oviedo, y no se hizo. Ni se ha hecho, ni se está haciendo. Y son tanto los distintos empresarios, fundamentalmente hosteleros, que sostienen a las peñas, y, por supuesto, las peñas, que son los que han mantenido al Oviedo en todo momento. Entonces, nosotros queremos esa colaboración, mantener esa colaboración con todas estas personas, porque no nos olvidemos que el Oviedo es un accionista, el Ayuntamiento de Oviedo es un accionista importante dentro del Real Oviedo, con una capacidad de decisión relativamente importante. En esas estamos, en ver la participación real, que nosotros queremos establecer esa colaboración para que haya una participación real de esas peñas y de esa gente que quiere realmente al Oviedo. Y ya en capacidad de síntesis absoluta, Consejo Ciudadano. ¿Qué es exactamente el Consejo Ciudadano? Es difícil, pero nos hemos ido en el tiempo. Sé que en pocos segundos es difícil. Es muy sencillo y a lo mejor es que yo me enrollé demasiado. Es el Consejo Social. Es decir, la ley de bases del régimen local exige tener un Consejo Social, que aquí no tenemos, porque aquí la ley, al señor de Lorenzo, la ley no le gusta saltarla, quitársela del medio, es una cosa incómoda. No, hay que cumplirla. Vamos a crear un Consejo Social donde haya una participación de todos los sectores gremiales, de todos los sectores profesionales, de todos los colegios profesionales, de los ciudadanos, para colaborar en lo que es la formación de lo que entendemos nosotros que debe ser la ciudad de Oviedo, sobre todo basándolas como dato fundamental o como premisa fundamental, partiendo de la ciudad del conocimiento. ¿Qué composición el día 23 de mayo de ayuntamiento en la capital del Principado? Nosotros, yo creo, aspiro a obtener en torno a 15, 16 concejales, y el resto se lo repartirán seguramente a partes iguales entre Izquierda Unida, el Partido Socialista y el PP. Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Del Cielo a la Tierra. Hemos conocido al candidato de Foro Asturias en el Ayuntamiento de la capital del Principado. Muchísimas gracias y suerte, como les deseamos a todos los candidatos. Muchísimas gracias a ustedes, fue muy agradable estar aquí. Y bienvenido a primero a estas tertulias. Es que para mí fue una conversación, no fue una entrevista. Me encuentro muy a gusto aquí, charlando. Pues eso se agradece, siempre se agradece. Muchísimas gracias, Arturo. Muy amable, gracias. Señoras, señores, nosotros volvemos, ya lo saben, en Del Cielo a la Tierra con los candidatos que van a optar a la alcaldía en la capital del Principado de Asturias. Tenemos unos cuantos todavía, nos quedan unos cuantos. Volvemos, si les parece, el próximo jueves aquí en Del Cielo a la Tierra.